Bien, vamos a comenzar entonces, ya les digo, con un buen cafecito al lado, ¿no? Para hacer la vida más fácil. Bien, hoy día es una clase, pero mm, ya les digo, ya, en la que ustedes tienen que estar sumamente concentrados porque hay que entender muchas cosas, ¿no? A pesar de que ustedes han aprendido bastante en la primera semana. Hoy día vamos a hablar del movimiento, ¿no? Pero movimiento, si yo le pido a alguna de ustedes, como yo le digo a mis pacientes, vamos a ver, mm, ya baja, bueno, voy a tener que, ah, vamos a ver, acá creo que sí. Lo que pasa es que no estoy en modo presentación. Voy a pasar a modo presentación. Voy a pasar a modo presentación para ver si la máquina me responde. Vamos a poner. Creo que sí. Ahora sí, la máquina, perfecto. Entonces, ya hemos hablado, el sábado hemos hablado sobre el arco reflejo básico, ¿no? El más elemental, hemos explicado al detalle. Hemos hablado de un reflejo monosináptico, o sea, cuando hay una sinapsis que interviene en un reflejo, el básico, por ejemplo, el reflejo patelar básico, ese es un reflejo de tipo monosináptico, ¿no? Sí, pero no siempre los reflejos son monosinápticos. Pueden haber muchas sinapsis involucradas en una determinada acción, ¿no? Entonces resulta que ya la mayoría de los reflejos son reflejos polisinápticos. Entonces, hasta ahora ya en clase seguramente en esta semana van a revisar los reflejos osteotendinosos, pero no solamente existen los reflejos osteotendinosos, ustedes van a utilizar un estímulo que es el martillo de percusión y el estímulo es de tipo mecánico, ¿ya? Hay diferentes reflejos, por ejemplo, este reflejo cutáneo mucoso, hay uno que es muy conocido, es el reflejo de Babinski, ¿no? El reflejo de Babinski no es normal, no es normal, ¿no? Después que un paciente ha tenido un accidente cerebrovascular, alumnos, el paciente acude a la emergencia con una hemiplegia, vamos a suponer, derecha. Tan pronto ocurrió el accidente cerebrovascular y lo más probable es que en ese momento el paciente está en una especie de shock espinal. La literatura lo dice, shock espinal. ¿Qué significa el shock espinal? ¿No? Es el momento en que la primera neurona motora, ¿no?, muere, ¿no? Entonces, vamos a ver se va a activar un sistema que lo vamos a ver hoy día, que es el sistema gamma. Y por eso, cuando uno pasa con una llave la planta del pie, el borde externo, se obtiene un reflejo que se llama el reflejo de Babinski, que se produce justamente por este daño cerebral. Entonces, qué interesante el reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski no es normal, porque cuando el paciente está en condiciones normales y no tiene un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular o stroke, como le llaman los americanos, cuando uno pasa normalmente una llave por el borde externo, ese reflejo se llama reflejo de flexión, ¿no? Reflejo de flexión de los dedos, ¿no? Flexión plantar de los dedos deben flexionarse toditos, pero no debe producirse reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski significa lesión de primera neurona. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Eh, sí, acá me figuran los participantes, piden ver sus... alumnos, ¿se están escuchando claramente, por favor? Si alguien me dice, me activa Sí, el... doctora. Ah, Sí, perfecto, perfecto. doctora. Gracias, perfecto. Entonces, ojo, hoy día van a ver esto. Vamos a ver esto, ¿ya? Hay reflejo de automatismo medular y vamos a ver que también hay reflejos involucrados en una adecuada postura, ¿no? Por ejemplo, una adecuada postura. ¿Qué significa una adecuada postura? Seguramente todos o están sentados
Y si yo les digo, están sentados, y observen sus codos, observen sus codos. Sí, hay alguien que tiene prendido el micrófono, por favor que lo apague, ¿ya? Entonces, si yo les digo, observen sus codos, entonces estoy segurísima, igual que yo, todos tienen el codo en ligera flexión, uno más flexionado que otro, ¿no? Eso se llama tener una postura fisiológica normal, pero esa postura, ¿no? Esa postura se produce por una serie de reflejos, ¿no? Esos son los llamados reflejos posturales, ¿ya? O sea, reflejos de postura y actitud. Bueno, vamos a ver esto en detalle. ¿Sí? Si yo le digo a alguna de las alumnas, por favor, levante la mano, ¿no? Levante la mano derecha lo más que pueda. Seguramente alguna de sus compañeras va a hacer esa función, ¿no? Es más, los invito a todos, ¿no? Los invito a todos que levanten la mano derecha, ¿no? Entonces, y luego le digo, bueno, y ahora bájala, ya que la tienes arriba, la baja, ¿no? Para los que han hecho esto, para los que han obedecido esta orden simple, pues nosotros en el hospital decimos órdenes simples para el paciente, ¿no? Oiga, por favor levante la mano derecha, ¿no? Estoy evaluando la función motora. Si el paciente no levanta la mano es que está paralizado, ¿no? Algo está pasando, no es normal, pues si uno le da una orden, eso es parte del examen médico, es parte del examen clínico. Cuando una persona levanta la mano, después que yo le he dado esa orden, es porque la persona ha escuchado, ¿no? O sea, tiene una buena audición. Obviamente el oído tiene que estar adecuado, ¿no? Sí, cuando yo le doy la orden en el cerebro, ¿no? Después de haber escuchado la orden, aparece lo que se llama la idea, ¿no? Entonces, aparece la idea porque el paciente va a responder, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? Va a ser integrada por estas áreas que son las áreas corticales de asociación. Áreas corticales de asociación son varias. El área frontal, la que pertenece al temporal, y el área parieto-temporo-occipital, son tres áreas de asociación. O sea, no es un determinado, una zonita, ni son un grupo de neuronas, son miles de neuronas involucradas que van a trabajar en ese momento solo para levantar la mano. Entonces, primero esas áreas corticales de asociación van a planear el movimiento. Y a estas áreas de asociación se le unen los ganglios basales y también la parte lateral del cerebelo, ¿no? ¿De acuerdo? La parte lateral del cerebelo. O sea, no es que solamente ahora van a aprender eso, o yo no sé si alguna vez lo escucharon, eso se llama planear el movimiento. O sea, cuando uno levanta la mano, no es que solamente va a participar la zona efectora, el área 4 de Broman, que ustedes lo saben. Sí, el área 4 de Broman, que es la corteza premotora, es la que va a efectuar el movimiento. Es el efector. Mientras miren todas estas áreas involucradas en planear el movimiento, ¿no? Ganglios basales, áreas corticales de asociación, parte lateral del cerebelo, todas estas áreas planean el movimiento. Y estas son las áreas efectoras. Esta área es la que ejecuta el movimiento, y acá el movimiento es ejecutado, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como ustedes pensaban el hecho de levantar una mano, ¿no? Hay involucradas millones de sinapsis. Ojo, miren lo que estoy diciendo. Entonces, ya para eso ya ustedes saben lo que son las sinapsis. Entonces, intervienen varias estructuras durante la realización de un movimiento. Las involucradas en la planeación, que son ganglios basales, las áreas corticales de asociación, la parte lateral del cerebro. Mientras que en la ejecución están involucradas la parte central, o sea, la parte intermedia, también se le llama del cerebelo junto con la corteza premotora. ¿De acuerdo? Esa es la función motora.
Vamos a ver entonces, analicemos. Acá están lo que les decía, las áreas corticales, o sea, son varias áreas, ¿no? Las áreas frontal de asociación, ¿no? La zona temporal de asociación y la región parieto-temporo-occipital. Justo lo que son varias involucradas en la ejecución de un movimiento. O sea, ejecutar un movimiento y realizar un movimiento no es tan sencillo, ¿no? Entonces, este es el típico homúnculo motor o el homúnculo de Penfield que ustedes deben conocer, que seguramente lo han estudiado en anatomía, ¿no? En neuroanatomía. Entonces, donde fundamentalmente acá está la cara, ¿no es cierto? La mano, por eso es que cuando hay una lesión de la arteria cerebral media que riega esta parte, se produce una hemiparesia con predominio facio-braquial, o sea, la mano prácticamente queda inmovilizada después de un accidente cerebro-vascular. La pierna, por supuesto, metida acá, ¿no? Este territorio dependiente de la arteria cerebral anterior, ¿no? Muchas veces se lesiona la cerebral anterior, entonces lo que vemos es una pérdida de movimiento, sobre todo aquí, ¿no? En la pierna, ¿ya? Bien, entonces le he traído el homúnculo motor para que ustedes se acuerden. Aquí también para que ustedes recuerden, porque si ustedes no recuerdan, imposible de poder hacer ¿qué les digo? Una adecuada coordinación entre la anatomía y la fisiología. O sea, ¿cómo puedo saber fisiología si no sé neuroanatomía? Bien difícil, ¿no? Entonces hay que revisar un poco eso, ¿no? Pero creo que si uno lo revisa rápidamente resulta sencillo. No se olviden que acá está la primera neurona del área motora, por favor. Estamos analizando el área motora. Entonces, la primera neurona es importante, ¿no? Ya ustedes lo han estudiado, la primera es el axón, un axón enorme, ¿no? ¿Se acuerdan? Desciende por el tronco encefálico y acá hay una decusación, ¿no? Es la decusación de las vías piramidales que se realiza a nivel de bulbo, ¿no? Y luego se decusa hacia el otro lado y por supuesto, por eso es que cuando hay una lesión de esta zona, la hemiplegia es del otro lado, el lado opuesto, no es contralateral. Entonces, simplemente para hacerla recordar, porque lógicamente lo más importante de la neurofisiología son los casos clínicos, ¿no? Entonces, como analizar un caso clínico, si no recuerdo, ¿no? Por eso se los estoy trayendo para que recuerden un poco. Al final todo es cruzado, porque acá hay un haz que aparentemente hay un paquete de fibra que es el haz córtico espinal ventral, ¿no? Que no se decusa a nivel de bulbo, pero se llega a decusar en la médula, o sea, al final todo es cruzado. Todo en neurofisiología es cruzado. Alumnos, ya hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Si hay una lesión de la corteza del lado derecho, la hemiplegia será en el lado opuesto. Solo para hacerles recordar de manera muy sencilla, ¿no? Ojo, acá están las dos neuronas. Primera neurona de la vía motora y la segunda neurona de la cual hablo mucho y es la motoneurona alfa, o en los libros también figura como neurona motora periférica, ¿no? También figura neurona motora periférica o segunda neurona motora. Entonces, primera y segunda neurona. Ojo, sí, pero una lesión aquí me da a mí me da una hemiplegia contralateral, pero si aquí ya se decusó una lesión en la segunda neurona, me da, ¿no? También me va a dar un déficit motor, pero en el mismo lado de la lesión. Ojo, ¿m? Hay mucha diferencia. Y esto ustedes lo tienen que saber, esa es una lesión de la neurona motora periférica. Un médico que está en la emergencia tiene que saber diferenciar, tiene que hacer un diagnóstico. Este paciente tiene una lesión de primera neurona o tiene una lesión de segunda neurona. Es básico. Si no, lo vamos a tratar adecuadamente al paciente, ¿no es cierto? Bien, entonces acá hemos mencionado al haz corticoespinal, ¿no? Y ahora, para hacerles recordar algo que también ustedes ya conocen, pero acá hay una cuestión importante, ¿no? Ya ustedes van a coger un martillito, acá hacen un martillito tipo tomahawk, que esta semana me parece que ya está programada la práctica, entonces ustedes van a percutir acá en este tendón, el tendón patelar, entonces cada vez que ustedes percuten acá, ¿qué va a pasar? Aquí se ve muy claramente que el músculo se estira, ¿no? Por eso
a este reflejo papilar, también se llama reflejo de estiramiento. Una vez que se estira, ¿no? Una vez que se estira, lo que les decía, ¿no? De manera, ¿se acuerdan que le dije que en el uso neuromuscular esta fibrita estaba enrolladita? Nuevamente la vemos, aquí se ve muy claro. Percuten, estiran al uso neuromuscular, se despolariza. Esta fibra, la 1A, ¿no? Y va al músculo, al músculo agonista, el mismo cuádriceps. Ya habíamos visto la clase pasada, porque estamos recordando, que también de esta vía aferente hay una sinapsis con la interneurona de Renshaw, acá está, muy bien, la interneurona inhibitoria, ¿no? Y una vez que actúa la interneurona inhibitoria, ¿no? Con la glicina, porque produce glicina, entonces esta neurona se inhibe, ¿no? El punteado, este esquema es bastante didáctico, se inhibe, por eso el músculo antagonista, ¿no? Se relaja. Entonces, bien, pero acá ese es típico, ¿no? O sea, ustedes van a hacer este reflejo, ustedes van a ver movimiento, como ¿no? La extensión de la rodilla, sí, pero muy interesante. La motoneurona alfa, que es esta, la motoneurona alfa, que es la que va a producir la contracción, ¿no? Obviamente produce su respuesta, ¿por qué? Porque hay ¿no? La vía aferente del reflejo es esta, ¿no? Aquí se ha despolarizado esta fibra que es la vía aferente, ¿no? ¿Qué? Pero ¿por qué se despolariza? Porque se ha estirado el músculo, todo el músculo cuádriceps se estiró, también se estiró el uso neuromuscular y se disparó un potencial de acción. Como me dirían algunos alumnos, doctora, se ha disparado un potencial de acción. Ojo, pero alumnos, ¿qué les parecería si resulta que acá tenemos una neurona, hay otra neurona que vamos a explicar hoy día, por eso les decía que estén atentos? Acá hay otra neurona que se llama, al lado de alfa, ¿no? Existe otra neurona, que también es considerada motoneurona, que se llama la motoneurona gamma. ¿Pero qué hace la motoneurona gamma? Que es muy interesante. Vuelvo a repetir, ustedes van a usar un martillito para producir el reflejo, porque tiene que producir un estímulo mecánico para estirar a este uso. Pero resulta que hay otra motoneurona que se llama la motoneurona gamma, y acá se las presento, acá están las dos, ¿no? Aquí está alfa por un lado, miren acá alfa, se está yendo a la placa motora, ya habíamos hablado el sábado de la placa motora, la placa neuromuscular, ¿no? La llegada del axón de alfa al músculo. Sí, pero al ladito, miren acá, este esquema es fabuloso, porque acá está gamma. Y gamma está llegando directamente al uso neuromuscular. Pero ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la función de gamma? ¿Qué hace gamma? Gamma tiene una función bastante complicada. Gamma lo que hace es estirar al uso neuromuscular. Lo estira continuamente. Y al estirar al uso neuromuscular, ¿qué va a pasar? Tan pronto le estira, se va a desenrollar esta fibrita y va a disparar un arco reflejo. Miren, qué interesante. ¿Qué significa eso?
que gamma es capaz de producir reflejos automáticamente, sin necesidad de ningún martillo neurológico que ustedes van a utilizar. O sea, imagínense esa particularidad de la motoneurona gamma, que es la de producir reflejos al estirar el uso neuromuscular, ¿no? Va a disparar un reflejo. Entonces, gamma es una situación, es una neurona que en condiciones normales es una neurona hiperexcitada. Esa es su situación normal, o sea, ella siempre está produciendo reflejos, pero, acá hay un pero, gamma necesariamente va a estar controlada, y eso está en toda la literatura, y ustedes tienen que revisar su literatura para que entiendan mejor esto, ¿no? No solamente se tienen que quedar con lo del profesor, ustedes tienen que revisar su literatura. El médico se caracteriza por eso, por revisar literaturas continuamente. A lo mejor en otros libros está mucho mejor, pero yo siempre trato de resumir. Entonces, repito, por favor, y si no lo entiende, porque esto es importante que lo entiendan, ¿ah? Esto es para entender, ¿no? Entonces, repito, gamma normalmente está produciendo muchos reflejos, sí, pero si fuera porque gamma se comporta normalmente, todos los seres humanos estaríamos en situación de hiperreflexia, estaríamos puros reflejos. Entonces, gamma tiene que estar controlada por lo que se llama el control superior. ¿A qué se llama el control superior? ¿A qué se llama el control superior? ¿A qué se le dice el control superior? Vamos a ver si vemos esta diapositiva. Entonces, acá está. Este es un corte transversal, donde está, por supuesto, alfa, que es la que, ¿no? Y acá tenemos tenemos aquí, ¿no? A gamma, ¿no? Acá está gamma. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa control superior? Aquí, miren dónde termina. Por ejemplo, aquí tenemos fundamentalmente, por ejemplo, estos núcleos, ¿no? Por ejemplo, este núcleo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, ¿no? Este es el haz reticular. Miren cómo va, hay una sinapsis que se va a gamma, ¿no? Acá, ¿no? No solamente a gamma, también a alfa, ¿no? Están llegando directamente. Pero yo pregunto, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen estos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene este retículo espinal? Acá tenemos al rubro espinal. Acá no sé, ¿no? El retículo espinal. Vestíbulo espinal también. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿no? O tecto espinal, ¿no? Este es el vestíbulo espinal. También va a enviar una serie de sinapsis, no solamente a alfa, sino que va a enviar una serie de sinapsis a gamma. ¿Qué se refiere eso? Normalmente la primera neurona motora, como les habíamos dicho, ¿no? Vamos a ir atrás para hacerles recordar, ¿no? Entonces, acá está, la primera neurona motora, las primeras neuronas están en la corteza cerebral, sean de la vía piramidal y de la extrapiramidal. Acá aparece la famosa vía extrapiramidal. Las primeras neuronas, repito, tanto de la vía piramidal como de la extrapiramidal, están en la corteza cerebral. La vía piramidal ya la conocen, desciende, ¿no? Ya conocen a pero la vía extrapiramidal no la hemos puesto acá porque es muy parecida, ¿no? Igual, acá están las neuronas, se dice en cualquier literatura que revisen que la vía piramidal, las neuronas de la vía piramidal y de la extrapiramidal, todas están muy juntitas, juntas, mezcladas, sí, pero de la vía extrapiramidal sale también unos axones muy parecidos, ¿no? Que descienden, ¿no? Por el tronco encefálico y hacen sinapsis, por ejemplo, a nivel del núcleo rojo. Entonces hacen contacto del núcleo rojo y del núcleo rojo descienden por el haz rubro espinal y también igual se van al lado opuesto. Miren qué interesante. Lógico, acá, como es más complejo, no se puede pintar acá ¿no? Pero ya ustedes saben, por eso les decía, tienen que entender. Entonces, es el mismo comportamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la piramidal y la extrapiramidal? Que la extrapiramidal generalmente hace postas,
no es tan directa como esta que llega hasta la segunda neurona. Hace postas con el núcleo rojo, con el núcleo reticular, y de ahí sale el retículo espinal, ¿no? O con el núcleo vestibular a nivel de bulbo, ¿no? Entonces, pero todas siguen esta misma trayectoria. Alumnos, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? Si me responden, ¿está claro? ¿Quién me responde? A ver, las niñas. ¿Sí? ¿Quién me ha respondido? Sí, ¿cómo te llamas? No puedo verte porque cuando estoy aquí en la clase no. Piero, ya, entonces Piero, ¿quedó claro? Perfecto. Entonces, eso es importante porque ahorita vamos a explicar algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la vía extrapiramidal, entonces está controlando, mire, también va a descender acá y también va a llegar a este punto. Este punto donde está la primera, perdón, la segunda neurona, ¿no? La segunda neurona motora, hemos dicho. O la motoneurona alfa también, ¿no es cierto? Ahí está. Y al ladito de la motoneurona alfa está también la motoneurona gamma, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo acá es un corte, por favor, en donde ya descendió la vía piramidal y la extrapiramidal. Este es el corte. Ahí está. Entonces, acá ya tenemos un corte a nivel de médula espinal, un corte transversal. Entonces, acá ya vemos a la vía piramidal, ¿no? ¿Se acuerdan que ha descendido, que ya está depusada? Ojo, estos son los axones de la primera neurona, que quede bien claro, axones de la primera neurona, pero es la primera neurona. ¿Ok, Piero? Piero, ¿estás ahí? Ya, entonces, si yo te pregunto, ¿y qué cosa es esta, la vía piramidal cruzada, esta que ustedes la han estudiado en anatomía, del punto de vista fisiológico, ¿qué me contas, qué me contestas? ¿No? ¿Qué me contestarían? Yo te voy a dar la respuesta muy clara. Del punto de vista fisiológico y el curso de fisiología, la vía piramidal cruzada es el axón de la primera neurona. Eso es. ¿Y por qué es importante que me definas que sea el axón? Es que si tú lesionas el axón de la primera neurona o la misma primera neurona, te va a dar el mismo síntoma, Pierre. Mira, qué importante de la fisiología al síntoma. ¿De acuerdo? ¿Y cuál va a ser ese síntoma? Lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, acá está la vía piramidal, pero igual, ¿no? Entonces, acá ya los axones estas son las vías extrapiramidal, las que también descendían junto al lado de la vía piramidal, ya lo hemos explicado ahorita, ¿no es cierto? Entonces, acá está la vía. ¿Qué es la vía piramidal? Acá la tenemos. ¿Y qué es la vía extrapiramidal? Fácil, ¿no? Todo lo que no es piramidal no se rompa en la cabeza, es extrapiramidal, pues. Entonces, el árbol espinal, el retículo espinal, vestíbulo espinal. Todos estos van a hacer sinapsis, como lo están viendo acá, van a mandar sinapsis tanto a la motoneurona alfa como a la motoneurona gamma, sobre todo a la motoneurona gamma. Esto es lo que se llama el control superior de la motoneurona gamma. Por favor, y ahí lo están viendo. Entonces, ¿qué significa el control superior? Acá hay sinapsis que están controlando a la motoneurona gamma y de aquí están viendo otra, miren cómo sube a la motoneurona gamma, ¿no? Esta sinapsis del retículo, ¿no? De la retícula espinal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el control superior? Que hemos dicho que estas, miren, ¿no? Tanto de la vía piramidal como extrapiramidal, van a controlar a esta motoneurona gamma y van a disminuir su actividad. Es decir, la van a controlar de tal manera que ya esta no va a estar en estado de hiperexcitación. Entonces, normalmente la motoneurona gamma ya no tiene por qué estar hiperexcitada. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente, entonces, ¿no? Acá se codifica una información en la motoneurona gamma, hay un grupo, ¿no? Que la pasa a la otra y finalmente esta información llega a la motoneurona alfa, que ustedes saben que el movimiento la realiza
la motoneurona alfa, sí, pero previa coordinación. Mire, previo establecimiento de todo este grupo de sinapsis. ¿Quedó claro? Alumnos, quedó claro. Entonces, perfecto. Entonces, si hay una lesión en este punto, si yo hago una cruz acá, vamos a ver si puedo, creo que, a ver, vamos a ver si puedo pintar. A ver, y me sale, a ver, vamos a ver si es cierto. Si yo hago una cruz acá, si yo, esto se llama la lesión de la segunda, ¿puedo? Una cruz. Estoy haciendo la cruz sobre la motoneurona alfa. Yo digo, si yo hago una cruz ahí, vamos a suponer que se lesiona alfa. Vamos a suponer que se lesiona alfa. Acá está. ¿Ustedes creen que va a haber reflejo? Respuesta. ¿Ustedes les parece que va a haber reflejo si yo corto acá? ¿Les parece? Por supuesto que no. Muy bien. Ya están entendiendo. No puede haber reflejo. Entonces, cuando hay la lesión de la segunda neurona o neurona motora periférica o alfa, no hay reflejos. Cuando ustedes van con su martillito de percusión y vamos a suponer, le hacen, ¿no?, el estímulo mecánico en el reflejo papilar, no va a haber reflejos. Con una lesión neurona motora periférica no hay reflejos. Ojo, a diferencia, ¿qué pasaría? Todo lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una lesión de la primera neurona? Yo les pregunto, puede ser en la primera neurona o en cualquier parte del axón. En cualquier parte del axón. Vamos a suponer ya que la lesión es acá, pues en la vía y en la extrapiramidal, las dos. Vamos a suponer que hay un accidente automovilístico y se lesiona este cordón lateral. Yo les pregunto, ¿habrá esta inhibición de gamma? ¿Habrá esta inhibición de gamma? No va a haber la inhibición. No va a haber. Entonces, por lo tanto, si gamma no es inhibida, ¿no? Si gamma, entonces gamma va a estar liberada y se va a producir la hiperreflexia, aumento de reflejo. Ojo, esa es la diferencia de una lesión de primera neurona con segunda neurona. ¿Quedó claro? Es la fisiología lo que manda aquí. Esa es la causa por qué en una lesión de primera neurona hay aumento de reflejos y una forma de aumento de reflejos es el Babinski, ¿no? Afortunadamente esto lo hemos estudiado y eso nos permite hacer el diagnóstico de un accidente cerebrovascular. Paciente que llega con una hemiplegia derecha, ¿qué hago? Saco mi llavecita y le paso por el borde del pie del lado que está paralizado y van a encontrar un reflejo de Babinski, alumnos. ¿Por qué? Porque ya gamma ha comenzado a liberarse. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver qué más tenemos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, esto se llama aumento de reflejos, pero vamos a ver, acá está. Esta es la diferencia, alumnos, entre una lesión de primera neurona motora y la lesión de la segunda neurona motora, o sea, de alfa, lo que les acabo de explicar. Es decir, en una lesión de neurona motora, la primera, o sea, en la corteza cerebral, ojo, o en el axón, la misma cosa. Sí, pero el axón no está en la corteza porque el axón desciende, ¿no? Pues sí, pero es importante. Se aumentan los reflejos. Y junto con los reflejos es la misma fisiología para explicar el aumento del tono muscular, eso se llama hipertonía. En el paciente, ojo, por favor, cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular, ¿no? Reciente, o sea, el paciente se acuesta bien, normal, y luego resulta que no se puede levantar porque tiene paralizado medio cuerpo. Cuando llega la emergencia, en ese momento está en una fase de shock. Shock espinal, le llaman las literaturas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el
Vamos a suponer que sea el área 4 de Broman y todo alrededor, ¿no? Todo alrededor, no solamente el área 4, sino una lesión de la arteria cerebral media. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente llega a la emergencia, muchas veces está en la fase de shock. En la fase de shock, muchas veces puede ser que se hacen el reflejo patelar, a lo mejor el patelar está disminuido, el tono muscular está disminuido porque es la fase del shock. El shock medular o espinal puede durar unos días, una semana, 2 semanas, depende del paciente. La neurofisiología es bien amplia, ¿no? O sea, no es que acá no es tan fácil, ¿no? Decir, no, hay una semana nomás va a quedar con el shock. No, es que es variable. En medicina los médicos decimos, se estudian pacientes, no enfermedades. Ya eso fue descubierto hace mucho tiempo, ¿no? Así que los pacientes cada uno es diferente, ¿no? Pero lo básico es lo básico. Al día siguiente del ACV, los reflejos están disminuidos, el tono podría estar disminuido, pero es por la fase de shock. Tampoco va a haber atrofia muscular leve por desuso. ¿Por qué? Porque hemos dicho que después los reflejos se van a aumentar, o sea, cuando pase la fase del shock, repito, que puede ser unos días o puede ser una semana o 2 semanas, lentamente comienzan a aumentarse los reflejos. Ya en una lesión de neurona motora, ¿no? De la primera neurona motora, un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular, yo le tomo los reflejos en 2 semanas, en 3 cada vez van aumentando más y más. Y el tono va aumentando. Ese aumento del tono se llama espasticidad. Cuando se trata de la vía piramidal y extrapiramidal, se llama espasticidad. Ojo, que los médicos tenemos que diferenciarlos de otro aumento del tono, que es la rigidez. La rigidez se encuentra en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Bien, si hay aumento de reflejos, ¿ustedes creen que va a haber atrofia muscular grande? No, pues, porque todavía están los reflejos y los movimientos, de todas maneras movilizan a los músculos. Lo que sí se ve que es una atrofia muscular leve por desuso. Y ya les había dicho el famoso Babinski. Por eso digo, este reflejo de Babinski anormal es que le da el diagnóstico, ¿no? De lesión de primera neurona, ¿no? Cuando recién ha ocurrido el accidente cerebrovascular y el paciente está a veces en la fase de shock, puede ser que no existan los reflejos aumentados, su tono aumentado, pero sí, el reflejo de Babinski les va a dar el diagnóstico, ¿de acuerdo? Luego, tenemos acá, frente a una lesión de primera neurona, ya su compañero muy bien, ¿no? Había respondido de que en una lesión de neurona, no, pues los reflejos están disminuidos o abolidos, ¿no? Dependiendo del grado de lesión, ¿no? Del nervio, el conjunto de fibra, porque es la motoneurona alfa y su axón, ¿no? Y los diferentes nervios, ¿no? Ustedes saben que la motoneurona alfa sale, ¿no? Y sale como raíz, luego forman los plexos y luego los nervios, entonces, ¿no? En una lesión nerviosa periférica, sea de la segunda neurona motora o el nervio, siempre habrán reflejos disminuidos, tono muscular disminuido y la atrofia muscular severa, ¿no? Severa, ahí sí es severa porque la motoneurona alfa se lesionó y entonces, ¿no? Lo que se ve es una atrofia tremenda. Si, si es un nervio y no ha sido reparado, ¿no? Finalmente, pues hay tanta atrofia que a veces, ¿no? Son esqueléticos, el miembro inferior queda esquelético, ¿no? Vamos a suponer que sea, pues, una lesión del nervio peroneo común, ¿no? O ciático oblícuo externo, como se le llamaba antes, una lesión total, ¿sí? Ustedes saben que inerva, pues, la cara externa, ¿no? De la pierna y también al músculo tibial anterior, ¿no? Al extensor de los dedos. Ese músculo queda totalmente atrófico. Entonces,
prácticamente la piel queda sobre el hueso, ¿no? Es tremenda la atrofia, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro el asunto? Por favor, ¿quedó claro? ¿Me responde? Sí, doctora. Perfecto. Porque a veces esto es medio engorroso, a veces no lo entienden, pero qué bueno que ya hay. Dime, si te escucho. Ah, ya, perfecto. Entonces lo que pasa, muy bien, buena pregunta. Lo que pasa es que eh, cuando hay un accidente cerebrovascular de la corteza cerebral, ponte, ¿no? La corteza por ejemplo, área 4 de Broman, alrededor 6, 8, ¿no? Lo que vas a tener va a ser un aumento del tono muscular, pero tiene una característica especial. Esto al final, el paciente se va a recuperar, porque yo les he dicho que sí, se va a recuperar por la plasticidad, el paciente se recupera, pero se recupera pues en 6 meses, un año, ¿no? Pero en esa recuperación, cuando tú vas a examinarlo, ves que hay un aumento del tono muscular. Cuando tú quieres hacer, por ejemplo, estirarle el codo, ¿no? O sea, extensión de codo, ¿no? Entonces, no, el paciente no va a poder, ¿no? No va a poder estirar, al contrario, el paciente, si tú comienzas a estirar el brazo al contrario, el paciente se vuelve, esa extensión de codo es casi imposible, tú estiras más, le pones más fuerza, se vuelve más duro ese estiramiento, ¿no? Eso se llama espasticidad, así lo dicen los libros, ¿no? Eh, También es un aumento de tono, pero tiene una forma diferente, ¿no? Ya esto es conocido por los rehabilitadores hacen diferentes métodos para combatir eso que se llama espasticidad. La dureza, por ejemplo, la fuerza de oposición cuando tú quieres estirar el codo de un paciente, ¿no? Entonces, eso es bien difícil de vencer. Pero otra cosa diferente es cuando el paciente tiene enfermedad de Parkinson, también hay un aumento del tono, también es una forma de hipertonía, pero es diferente. ¿Por qué? Porque la etiología es diferente. En la enfermedad de Parkinson no es la vía piramidal necesariamente la que se daña al inicio, ¿no? Sino que son los ganglios basales, habíamos dicho, dentro de los ganglios basales teníamos, ¿no? Sobre todo la sustancia negra. Entonces, tiene otra forma de expresarse porque es la lesión de otra parte. Entonces, acá se presenta el famoso signo de la rueda dentada en la enfermedad de Parkinson. Ya vamos a ver un día, más adelante va a haber, bueno, ahorita creo, más adelante. Entonces, en la enfermedad de Parkinson, el paciente también está un poco rígido, ahí te podría decir, también te ofrece, cuando tú le quieres estirar el codo, paciente también te ofrece resistencia, pero esa rigidez sí la puedes vencer, ¿no? Poco a poco, pero la vas venciendo, se va venciendo. ¿No? Incluso la vas venciendo a veces de manera gradual, ¿no? A ese vencimiento de manera, tú sientes cuando le estiras el codo un signo que se llama el signo de la rueda dentada. Ya lo verás, pues, cuando veas un paciente y le hagas el examen, tú mismo vas a detectar, ¿no? El signo de la rueda dentada, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es típico de la enfermedad de Parkinson. Que el signo de la rueda dentada se produce porque hay un aumento del tono muscular también en el paciente con enfermedad de Parkinson, pero es diferente, ¿no? La semiología es diferente. Se dice que es rigidez porque la puedes vencer fácilmente. Y al final logras estirar todo el codo en el paciente. Lo que no logras con un paciente que ha tenido, ¿no? Una lesión de primera neurona de la vía motora. La espasticidad es muy difícil de vencerla. Tienes que emplear métodos que los terapistas dominan muy bien esos métodos para vencer la espasticidad por una lesión de primera neurona. ¿De acuerdo? Ahora sí está más claro. Ok, muy bien. Bien, entonces, seguimos. Entonces, hay diferentes tipos de reflejos. Cuando el niño nace,
el niño nace con una postura en triple flexión, así se llama. O sea, el niño nace flexionado, está con flexión de codo, ¿no? Está con las rodillas flexionadas, ¿no? Es una cosa, pero increíble cómo nacen los niñitos. Y si ustedes ven la mano de los bebés recién nacidos, todos los dedos están flexionados, toditos. Y es más, primero flexionan el pulgar, hagan ustedes, primero flexionen totalmente el pulgar, lo pegan a la mano y encima los 4 dedos. Esa es la postura en que nace un recién nacido. Esa no es una postura normal, nadie haría eso, ¿no? Hagan ustedes en casa, ¿no? Repito, primero flexionan totalmente el pulgar, lo pegan a la palma de la mano y encima flexionan los 4 dedos. Esa es la postura en que nace un recién nacido. Hagan para que no se les olvide. Así nace un bebé recién nacido, así está, y con el codo flexionado. Uno lo ve, ¿no? ¿Por qué nacen así? ¿Por qué nacen así? Con una, pues, y si ustedes quieren estirar el codito, el codo está aumentado de tono. Tampoco lo pueden estirar. Nacen un poco espásticos. Yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué así nacen? Y muchas veces se presenta el reflejo de Badí que le hacen ¿no? Con una llavecita pequeña, resulta que aparece el reflejo de Babinski. ¡Oh! ¡Qué increíble! ¿Por qué? ¡Qué interesante! ¿Por qué? ¿Por qué nace el niño así? Fácil. Porque los seres humanos nacemos de una manera bastante inmadura. Hay una inmadurez, no se ha desarrollado la corteza cerebral adecuadamente. El niño nace muy inmaduro. Ese niño se muere si no es amamantado por su madre. ¿No? ¿Qué diferencia, por favor, qué diferencia a otras especies? Por ejemplo, el pollito, ¿no? Que nace de un huevo. ¿Qué hace el pollito para salir? Él mismo pica su cascarón, ¿no? Comienza a picar desde dentro. Qué increíble cómo es la naturaleza. Pica su cascarón y él solito sale, ¿no? Comienza a picarlo hasta que finalmente termina destrozando el cascarón y él sale corriendo. Y si hay por ahí maicito que le han echado, va directamente y se come su maíz. Qué increíble, qué diferencia entre un animal de la escala inferior y un ser humano. Y el animalito no se va a morir, ¿no? Porque va a buscar su comida. En cambio, un ser humano se muere. El ser humano nace muy inmaduro. La corteza cerebral inmadura, por eso es que al haber una inmadurez de la corteza cerebral, obviamente las motoneuronas, las primeras neuronas no funcionan adecuadamente y no son capaces de inhibir a la motoneurona gamma, y por eso es que el niño nace en un estado de hiperreflexia, ¿no? En un estado de hipertonía. Entonces quedó claro, ¿no? Esa hiperreflexia y esa hipertonía. Entonces, nace tan inmaduro y en una situación de hiperreflexia que se presenta una serie de reflejos, por ejemplo, reflejo de reacción de soporte positivo, también llamado reflejo de bipedestación. El niñito inmaduro, ¿no? ¿Qué hacen? Usted está puro reflejo, está lleno de reflejos, ahí está una hiperreflexia. ¿Qué hacen? Ustedes lo agarran al niñito, lo ponen de pie y las plantas de los pies la hacen chocar contra la camilla, ¿no? ¿Y para qué? Para estimular, están estimulando ahí los receptores de la planta del pie, los receptores sensitivos, ¿no? Estamos hablando de que de May, de Pachín, y automáticamente ese niño se pone de pie, se estira totalmente, alumno, porque hemos dicho que nace en flexión. Por una suerte de este reflejo tan complejo, el niño se estira y se pone de pie. Ese es el reflejo. Y luego, como si fuera poco, también así en situación de pie, ustedes agarran al niñito, le mandan la cabeza para adelante y el niño comienza a caminar.
Ese reflejo se llama reflejo de marcha automática. Comienza a caminar, ¿no? Imagínense, qué increíble, un niñito recién nacido caminando sobre la camilla, ¿no? Bueno, los padres se alegran mucho cuando ven esto, ¿no? Eh, por último, al niñito lo echan en la camilla y la cabecita se la rotan para un lado, para el lado izquierdo o para el lado derecho. Vamos a suponer que rotan la cabeza para el lado izquierdo y el niñito hace un movimiento bien complejo, que se llama el reflejo del esgrimista. Al voltearle ustedes la cabeza para el lado izquierdo, ¿qué hace el niño? El niño estira totalmente, hace este movimiento de estiramiento de todo el miembro superior izquierdo y apunta con un dedo, con el dedo índice, apunta, ¿no? Hacia, totalmente rota todo el brazo y apunta, mientras el derecho se pone, ¿no? Se pone en flexión y detrás del tronquito del niño. Y el niño hace como que si estuviera apuntando, como que si estuviera desarrollando este deporte que se llama esgrima, ¿no? Entonces, a esto se llama reflejo del esgrimista. Tónico, esos son los famosos tónicos del cuello, ¿no? Pueden rotar la cabeza hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, el niño es puro reflejo, y van a obtener una serie de movimientos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, acabamos de ver cómo es que, ¿no? ¿Cómo es que hemos analizado la vía piramidal y cómo es la lesión de primera neurona y la segunda neurona, ¿no? Y ahora vamos a ver que no solamente la corteza cerebral pues interviene para moverla. Habíamos dicho al inicio que no solamente es la corteza cerebral, sino que también participa el cerebelo, ¿no? Habíamos dicho de que al planear el movimiento es esta parte del cerebelo, la parte externa, la que planea el movimiento, ¿no? Esta es la parte más desarrollada del cerebelo, lo que se llama el neocerebelo, ¿no? Mientras que la parte central del cerebelo es la que ejecuta el movimiento. Qué interesante. Cerebelo, ya ustedes lo han estudiado en neuroanatomía, ya es una entrada de muchas vías y salida de muchas vías. Hay vías aferentes que llegan al cerebelo, vías eferentes, en fin, todo está perfectamente coordinado, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, ¿qué nos interesa respecto al cerebelo? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Qué nos interesa? Que existen neuronas productoras de neurotransmisores. Nosotros hemos visto la importancia de los neurotransmisores. El ser humano funciona fundamentalmente gracias a los neurotransmisores. ¿Mm? Entonces, existen neuronas, estas grandes, enormes, son estas que tienen esta forma de lado invertido. A mí me gusta eso mucho porque es un esquema bastante didáctico, ¿no? Aquí tenemos la neurona de Purkinje y salen influencias inhibitorias, las células en canasta o en cesta, influencias inhibitorias, como puede. Y las células de Golgi, que también, ¿no? Todas estas son inhibitorias con esta forma. La neurona de Purkinje son las más famosas, miren, tremendo núcleo. Mientras que hay, ¿por qué son inhibitores? Producen un neurotransmisor que se llama GABA. Esta produce grandes cantidades de GABA. Mientras que aquí estas producen glutamato, ¿no? Producen glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, como lo hemos mencionado, ¿no? Muchas veces, ¿no? El glutamato es un neurotransmisor inhibitorio. Hemos dicho que esto tiene que estar en perfecto equilibrio, ¿no? Neurotransmisor excitatorio o inhibitorio. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque claramente les dice, por el tamaño de estos núcleos que producen los neurotransmisores inhibitorios, les dice que
que del cerebelo salen influencias fundamentalmente inhibitorias. El cerebelo se caracteriza por eso, ¿no? Inhibe a la mayor parte de neuronas. Miren qué importante, ¿no? Tiene un rol inhibitorio. Es el que modula el movimiento, le da esa gracia. Por ejemplo, las bailarinas de ballet, ¿no? Tienen un control tremendo del movimiento, no son movimientos gráciles, ¿no? Perfectamente coordinados. Si yo le digo a un paciente que tiene un ACV, que tiene una hemiplegia derecha o una hemiparesia derecha, ¿no? Que ya está rehabilitado, supongamos, ¿no? Le digo, señor, levante el brazo derecho. Ese movimiento jamás va a ser igual que una persona normal, va a ser un movimiento torpe, descoordinado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las influencias excitatorias y inhibitorias, repito, gracias al cerebelo, es que el cerebelo controla perfectamente la gracilidad, o sea, la delicadeza del movimiento, ¿no? Sin cerebelo no hay esa delicadeza, ¿no? Que deberíamos encontrar. Y acá, para recalcar que esta es la parte central, ¿no es cierto? Esta es la parte que se encarga fundamentalmente de la ejecución del movimiento, ¿no? Mientras que, ¿no? Esta es la parte que también se llama neocerebelo, que se encarga de la planeación del movimiento. Ustedes saben que este sistema es el famoso sistema, ¿no? Flóculo nodular, flóculo en la parte central, nodular, ¿no es cierto? El sistema flóculo nodular, ¿no? Que se encarga fundamentalmente del equilibrio, ¿no? Me imagino que eso, acá está, el equilibrio, ¿no? Fundamentalmente del equilibrio de este sistema, ¿no? Y de alguna manera también de los movimientos oculares, ¿no? Entonces, ahí hay un control de los movimientos oculares. Cuando hay una lesión de este sistema, ¿no? Entonces el paciente tiene una especie de movimientos anormales en los ojos que se llaman nistagmos, ¿no? Bien, entonces esa es la importancia que tiene el cerebelo en el control del movimiento, ¿no? Hace el movimiento más coordinado, más grácil. Y gritorio fundamentalmente. Y llegamos a lo que se llaman los ganglios basales, ¿no? Y acá están los famosos ganglios basales que seguramente ustedes ya lo conocen por anatomía. Tenemos acá el núcleo lenticular, el núcleo caudado, ¿no? Tantas veces hemos hablado de la sustancia negra, pues acá está, y también hay un núcleo pequeñito que se llama el núcleo subtalámico, ¿no? El núcleo subtalámico de Lewis, ¿no? Bueno, todo esto constituye los ganglios basales, ¿no? La mayoría de los autores ahora prefieren llamar a esta unión del núcleo caudado con la parte del núcleo lenticular, se le llama en términos generales simplemente estriado, ¿no? Entonces, en todos los libros deben que el estriado, ¿no? Fundamentalmente aquí, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo más importante de eso? Vamos a ver la parte que corresponde a lo que, bueno, acá está lo que les decía, ¿no? Justamente es el estriado, lo que les decía, ¿no? El núcleo subtalámico de Lewis y la sustancia negra, ¿no? Sumamente importante, ¿no? Y acá está lo que nos interesa. Si ustedes miran desde el punto de vista fisiológico, que es lo más importante para nosotros, los neurotransmisores, ¿no? ¿Todo? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque nosotros funcionamos, hemos dicho desde eso, que la cantidad de neurotransmisores tiene que ser la exacta, ni de menos ni de más, porque si no tenemos enfermedades, ¿no? Y ahora vamos a hablar de una enfermedad que es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, miren acá qué interesante, los ganglios basales. Si ustedes ven este gráfico, ¿no? Por todas partes GABA, es decir, todo el estriado, estamos hablando del caudado, ¿no? Produce GABA, sintetiza GABA, ¿no? El núcleo lenticular, ¿no?
el globo pálido, todo GABA por todas partes, que es un neurotransmisor inhibidor. Obviamente, además también, ¿no? Pero fundamentalmente GABA, claro, que además de GABA, ¿no? Hay algunas cosas que también, una acetilcolina, que ustedes saben que es un neurotransmisor mixto, y la corteza cerebral fundamentalmente, glutamato, pero también produce, no recuerden, acetilcolina, ¿no? Pero aquí este esquema es muy didáctico porque trata de decirles a ustedes de que acá hay no necesariamente un equilibrio, que acá, de todas maneras, debería haber una cantidad exacta de glutamato con GABA, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que siempre predomina, ¿no? Siempre debe haber una predominancia de GABA, ¿no? Ustedes ven acá GABA por todas partes, el estriado, ¿no? Produciendo GABA, ¿no? El globo pálido también produciendo GABA, la sustancia reticular, acá hay una sustancia reticular que es la parte reticular de la sustancia negra que produce GABA, pero hay otra parte que se le llama, ya vamos a ver, la parte compacta de la sustancia negra que produce dopamina. Pero la sustancia negra produce los dos neurotransmisores, ¿no? Tanto GABA como dopamina. Pero recuerden que la dopamina es un neurotransmisor mixto. Para el caso de los ganglios basales, producen la dopamina, pero fundamentalmente la que va a actuar como inhibitorio, ¿no? Fundamentalmente la que va a actuar como inhibitorio. De tal manera que, si ustedes analizan este esquema, todo es inhibitorio. ¿Por qué? Por la predominancia de GABA. Acá, esto es sumamente interesante porque el núcleo subtalámico sintetiza glutamato, que es excitatorio. Sí, pero ¿qué pasa? Está bien, este es un neurotransmisor excitatorio, pero cuando actúa sobre el globo pálido que produce GABA, ¿cuál va a ser su efecto al final? Inhibitorio. Miren cómo un estímulo de tipo excitatorio al final se convierte en inhibitorio. Es impresionante, ¿no? Cómo trabajan los neurotransmisores cuando al final se quiere obtener una señal inhibitoria. Entonces, sumamente interesante cómo este núcleo a pesar de ser un ángulo basal, claro, produce un neurotransmisor excitatorio, pero que al final resulta siendo inhibidor. ¿De acuerdo? Entonces, si se altera cualquier ganglio basal, nos va a producir una anormalidad. Vamos a suponer, ¿por qué? Porque producen gran cantidad de neurotransmisores inhibidores. Vamos a suponer que hay un accidente cerebrovascular y ya hay un infarto del estriado. ¿Qué va a pasar? Este estriado no va a producir GABA. Por lo tanto, al no producir va a haber una disminución de GABA, sí, pero ahí está el acecho, el glutamato. Por lo tanto, la acción del glutamato va a predominar, ojo. Y cada vez que se lesiona un núcleo, hay una enfermedad que se llama trastorno del movimiento. Miren qué fácil. Cuando se lesiona un ganglio basal, cualquiera de ellos, aparece una enfermedad que se llama trastorno de movimiento. Obvio, ojo, claro que sí, obvio, porque estamos diciendo que si producen neurotransmisores inhibitorios, entonces si falta el neurotransmisor, ¿qué va a pasar? Se desata un movimiento anormal. Entonces, cuando el estriado se lesiona, hay una enfermedad que se llama, ¿no? Corea. ¿Qué significa Corea? Movimientos, ¿no? Involuntarios, movimientos anormales. Movimientos involuntarios anormales. ¿De acuerdo? ¿Hay tratamiento para eso? Sí, hay tratamiento. ¿Qué pasa si se lesiona la sustancia negra? La sustancia negra tiene dos partes. La parte compacta, que es la que produce dopamina, que es la que inicialmente se lesiona, y también la parte reticular que produce GABA. Por eso es que la enfermedad de Parkinson tiene dos tipos de síntomas. Síntomas excitatorios y síntomas inhibitorios. ¿Sí? Paciente con enfermedad de Parkinson, usted sabe, aparece un movimiento involuntario, generalmente comienza con la mano, ¿no? Comienza.
Pero luego, si es que el paciente no tiene un tratamiento adecuado, aumenta los movimientos involuntarios, que ya no se da solamente en la mano, sino se va, ¿no? Se va a la otra mano, miembros inferiores, la cabeza, en fin, ¿no? El paciente tiene que tener un adecuado tratamiento. ¿Qué le damos al paciente? Hemos dicho que uno de los tratamientos más importantes es el precursor de la dopamina, porque le falta es dopamina. Entonces, ¿qué le doy? Ese precursor se llama levodopa, ¿de acuerdo? La levodopa, le doy. Con lo que el paciente mejora, se ve la mejora. Bien, entonces hasta aquí está claro entonces por qué ocurre este trastorno de movimientos involuntarios. Los médicos lo llamamos trastorno de movimientos involuntarios. O sea, en la enfermedad de Parkinson comienza primero moviéndose una manito, ¿no? Y luego a través de años se generaliza. En la Corea, el movimiento es en todo el cuerpo. Yo recuerdo el caso de una paciente que el día anterior había estado normal y vino acompañada de sus 4 hijos, de una mujer de unos 60 años, vino acompañada de sus 4 hijos, los hijos desesperados porque la paciente se había levantado viendo de una manera normal la cabeza, la mano, los pies, y ellos la acompañaban y la traían cada uno al lado del otro, para que la señora no se caiga, ¿no? Desesperado, doctora, mire lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, obviamente uno cuando ve eso dice, bueno, este es un trastorno del movimiento, este es una corea, ¿no? Movimientos involuntarios anormales en todo el cuerpo, ¿sí? Vamos a pedir una resonancia magnética, pedimos una resonancia magnética y efectivamente había una lesión, ¿no? Del caudado, ¿no? Entonces, le dimos el tratamiento oportuno, menos mal, se dieron los movimientos involuntarios, ¿no? Pero qué importante es saber dónde se genera el daño, y cómo es la fisiología, ¿no? Antiguamente habían enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Huntington esos son esos movimientos involuntarios, pero que le da a un niño. Es un trastorno genético que lo trae el niño al nacer, se llama enfermedad de Huntington y se caracteriza porque la alteración genética es que hay anormalidades, ¿no? Como las repeticiones extendidas de los trinucleótidos, ¿no? Citosina, adenina, guanina. Esto no es normal, ¿no? Esta repetición tan intensa hace que dentro de la neurona del estriado, fundamentalmente se acumula una proteína normal que se llama huntingtin, la huntingtin. Entonces, antiguamente hace 30 años no se sabía, se decía, no, es un origen desconocido. Claro, el médico cuando no sabe algo, dice, bueno, es una enfermedad idiopática, ¿no? Es un término pues que en realidad se inventó hace mucho tiempo, pero que la cosa que no es tan idiopático, ahora todo se está descubriendo, el código genético para cada normalidad. Entonces, son trastornos genéticos, ¿no? Luego hay un trastorno cerebeloso, por ejemplo, la famosa ataxia, ¿no? O sea, el paciente no puede caminar porque hay una marcha descoordinada, esa marcha se llama ataxia, ¿no? Por alteración del cerebelo. Ya hay diferentes, ya se ha estudiado puestos en profundidad y alteraciones, ¿no? Son códigos genéticos, ¿no? Alterados, ¿no? Entonces, acá se repite demasiado una repetición extendida de estos trinucleótidos que producen el acúmulo de ciertas proteínas dentro de las neuronas, en este caso del cerebelo, que al final es tanta el acúmulo que destruyen a la propia neurona, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, ¿no? Diferentes enfermedades, ¿no? El famoso síndrome del cromosoma X frágil, ¿no? Eso
se descubrió hace realmente poco, entonces también son anormalidades del código genético. La distrofia miotónica ya se sabe cuál es ¿no? La anomalía a nivel del código genético, o la ataxia de Friedreich y de Schoenfeld, ¿no? Entonces, vean lo importante, ¿no? Acá recién estamos comenzando nosotros, en realidad con otros países todavía, ¿no? Claro, ya se está avanzando, pero todavía falta desarrollo en este asunto del código genético. Bien, eh, nos tomamos unos 5 minutitos, alumnos, 5 minutitos para continuar hablando de sensibilidad general, ¿ya? 5 minutitos, acá tengo mi reloj, 3:35, 3:40, inicio nuevamente para hablar de sensibilidad general. Hasta ahora hemos hablado de la parte motora, vamos a pasar ahora a la parte sensitiva, ¿ya? 5 minutos y yo sí.
Bien, bien alumnos. Sí, ya podemos continuar. Por ahí está Piero, no. ¿Podemos continuar o todavía? Sí, ya, una consulta, dime. No, el reflejo de flexión, sobre todo ese reflejo de, acá te refieres al reflejo de flexión plantar, porque hay tantos reflejos, ¿cuál de flexión de codo, o a ese que hablamos del babiche? ¿A cuál te refieres, Piero? Sí, en buen romance es lo misma cosa, ya, perfecto, ese reflejo del, que por ejemplo te acerco a una vela, por ejemplo, tú te chocas con una vela, tu mano, vamos a suponer, ¿no? Haces un movimiento medio extraño, por acá, te olvidas que hay una vela prendida y te acerca, acercas tu mano a la llama de la vela y obviamente sientes que te quema, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Ese es el reflejo de retirada, ir inmediato, o sea, tú no vas a pensar, o sea, es una cuestión refleja, ¿no? Automáticamente tu organismo lo detecta y se hace el reflejo de retirada. Sacas el brazo la mano sobre todo, pero para sacar la mano, obviamente el movimiento es a nivel de brazo y antebrazo, ¿no? Es el mismo mecanismo. ¿Cuál es el estímulo? Es un estímulo doloroso. Hay diferentes tipos de estímulo, ¿no? ¿No? Vamos a ver justo esto es ahorita lo que vamos a ver ahora justamente. En este caso, el estímulo, o sea, va a ser el dolor, ¿no? Entonces, vas a activar la vía del dolor y la respuesta va a ser una respuesta refleja. ¿Te das cuenta? Tú puedes activar diferentes vías, ¿no? Pero la respuesta siempre será, pues, un reflejo a lo mejor complejo. Y no sé si eso lo vamos a aclarar ahora. No sé si Piero a eso te referías. Claro, es lo mismo, solo que son diferentes tipos de reflejos, ¿no? Lo que había mencionado al inicio, hay reflejos cutáneos, depende del estímulo que tú le des, ¿no? Puede ser que estimules un receptor que esté en la piel, sí, pero frente a un receptor que esté en la piel, justo lo que te decía, ¿no? A veces a los niños, los recién nacidos, yo les estimulo la piel, o sea, los paro sobre la camilla y golpeo con sus piececitos la camilla, ¿no? Es un estímulo de tipo superficial, ¿no? Entonces, y la respuesta es una respuesta refleja, compleja, ¿no? No sé si Piero eso contesta tu pregunta. Bueno, que lo que pasa es que hay diferentes tipos de movimiento de músculo, ¿no? El músculo puede comportarse de dos maneras, ¿no? O sea, y los ejercicios también, ¿no? Cuando uno hace, se llaman ejercicios isotónicos o isométricos. ¿Qué significa la palabra isotónica? ¿Qué significa la palabra isométrica? O sea, por ejemplo, hay muchos alumnos, mucha gente joven que dice que quiere fortalecer su bíceps, ¿no? Entonces, ¿cómo fortaleces tu bíceps? Y hay algunos que comienzan, se levantan temprano, comienzan a hacer saltitos y a hacer movimientos de flexión y extensión de codo. Obviamente, el bíceps se está contrayendo en un movimiento de flexión de codo, ¿no? Pero cuando tú haces ese movimiento de flexo-extensión, eso es un tipo de movimiento diferente al de la contracción isotónica. Eso se llaman movimientos de tipo isotónico, es decir, desplaza las articulaciones alrededor del codo. Ese es un ejercicio de tipo, ¿no? Flexo-extensión, eso se llama isotónico. Mientras que yo puedo, te puedo decir, bueno, ahora flexiona tu codo, mantenga ahí el codo flexionado y luego te pongo pesas en las manos, ¿no? Entonces, tú vas a cargar las pesas, también el bíceps se está activando, pero es otro tipo de contracción. Eso se llama la contracción isométrica. El músculo comienza a trabajar más. Se dice que una contracción isométrica es muy buena para el músculo, es el mejor ejercicio para aumentar la masa. Es el ejercicio que consume más energía, ¿no? El músculo consume más energía
Obviamente las fibras musculares son las que consumen más. Entonces, ese es un ejercicio de tipo isométrico. ¿Ya? ¿Quedó claro? Es mejor el isométrico que el isotónico. No necesitas mover tanto ni hacer movimientos de flexo y extensión, cuando simplemente nada de movimiento, simplemente que tú pongas, ¿no? En una flexión y luego le cargas pesas, haces cargar pesas, ese es un ejercicio de tipo, ¿no? Una contracción de tipo isométrica, ¿no? Sin movimiento, pero el bíceps está contrayendo. ¿Te quedó claro? Entonces, Piero. Muy bien. Sigamos entonces en vista de que ya esto está claro. Hemos hablado mucho de la parte motora, hemos hablado de la primera neurona motora, hemos hablado de ¿no? La segunda neurona de tipo motora o motoneurona alfa o neurona motora periférica. Entonces, todo esto que hemos hablado hasta la fecha, hasta ahora, corresponde a la parte motora. Vamos a comenzar a hablar ahora de la sensibilidad, que es otro asunto totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente, pero no deja de ser importante porque aquí vamos a hablar sobre todo de la sensibilidad dolorosa, que es el motivo por el cual el médico existe, ¿no? Un paciente va donde el médico porque quiere calmar el dolor, ¿no? Entonces, diferentes receptores a nivel de piel, ya hemos analizado hasta el momento, por ejemplo, receptores del músculo, hemos visto los receptores, ¿no? El uso neuromuscular, hemos visto el papel que tiene, cómo capta la longitud del músculo, ¿no? Pero ahora hay otro tipo de receptores que captan otro tipo de información. Hay muchos receptores y que obviamente captan diferentes tipos de información. Aquí esto les presento a estos son mecanorreceptores. Por ejemplo, este es el más famoso, este es el receptor de Pacini, que es el receptor de presión, miren, ¿no? Una fibra nerviosa, y luego al final está muy fuertemente protegido por esta capa de tejido conjuntivo. Este es clásico, estos son los que más abundan. Es el receptor de Pacini, acá tenemos el de Ruffini, también una fibra nerviosa que al final, ¿no? Tiene esta característica. Estos son los discos de Merkel, por ejemplo, todos son mecanorreceptores, ¿no? ¿Qué significa mecanorreceptores? Que están en la piel y captan, ¿no? Captan el estímulo mecánico, ¿no? Un fuerte apretón de mano, por ejemplo, ¿no? Este es el receptor de Meissner, también muy conocido, también muy famoso, ¿no? Ah, este generalmente está al lado de un vello, ¿no? En la piel, para la gente que tiene muchos vellos a nivel de la piel, ¿no? Este es el receptor de Krauss, por favor. Antiguamente se decía que Krauss era el receptor para el frío y que Ruffin era el calor, falso de falsedades, ya esto pasó a la historia. Ya para el dolor y para la temperatura, frío y calor, tenemos estos son los receptores que son las terminaciones nerviosas desnudas, ¿no? Entonces, acá tenemos la piel, esta terminación nerviosa desnuda, o terminación nerviosa libre, como le llaman la mayoría de los actores, ¿de acuerdo? Estas son, ya vamos a ver las más abundantes, vamos a ver, ¿no? Son las que captan, ¿no? Todo tipo de información vinculada con el dolor. Se dice que son los receptores para el dolor y la temperatura. Ojo, que es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, y acá alguna vez me preguntaban algunos alumnos, yo le dije, va a haber una clase para fibras nerviosas, ¿no? Y entonces acá está la clase. Trato de simplificar, yo digo que hay diferentes tipos de fibra nerviosas, la A, que es la más veloz, la B, le sigue en velocidad, la C, ¿no? Las menos veloces junto con las fibras simpáticas. Oh, qué interesante, ¿no? Pero acá ya de la A hay varios subtipos, alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Entonces, las más veloces son las fibras de tipo alfa porque tienen una velocidad de 70 a 120 metros por segundo. Habíamos dicho que a mayor velocidad tiene mayor diámetro porque tiene más mielina y está clarísimo acá tiene, ¿no? De 12 a 20 nanómetros, por ejemplo, es de la más veloz, luego le sigue la beta de 5 a 12, ¿no? Entonces, se dan cuenta, a mayor cantidad de diámetro es porque tiene mayor mielina, ¿no?
mayor cantidad de mielina, ¿no? Entonces, miren la velocidad de 70 a 120 metros por segundo. Habíamos hablado anteriormente de la duración de la espiga, puede ser de 0,4 a 0,5 milisegundos, anteriormente ya lo habíamos mencionado, ¿no? Como la duración de la espiga o del spike, ¿no? Duraba de 0,4 a 0,5 hasta 2 milisegundos, ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y el periodo refractario absoluto es de 0, dependiendo de cada fibra nerviosa, de 0,4 a 0,1, las más veloces, ¿no? Y acá ya va siendo la más lenta, por ejemplo, de 2 milisegundos, por ejemplo, ¿no? Y dijimos que alguien me preguntó la vez pasada, no sé si fue este grupo, el periodo refractario absoluto, la neurona necesita completar totalmente todo su periodo, ¿no? Su fase de despolarización, repolarización e hiperpolarización para recién, ¿no? Que se forme otro potencial, a diferencia de la fibra muscular cardíaca. En la fibra muscular cardíaca existe un periodo refractario relativo, cosa que no puede haberla. Es altamente especializada la fibra nerviosa. Desde el tiempo de las abuelas aquí, de estas fibras alfa y la A beta, estas A beta son las de tacto y presión, ¿no? Cuando el nieto se le caía a la abuelita desde el tiempo, ¿no? ¿Qué hacían las abuelitas? Si se golpeaba la rodilla, de inmediato la abuelita desesperada iba y le frotaba la rodilla y comenzaba a presionar el niñito que lloraba hasta que luego le pasaba el dolor. O sea, parece mentira, ¿no? Qué importante era esto es tacto y presión, y las fibras A beta son las que llevan esta información. Sin embargo, aquí las fibras del dolor están constituidas por estas fibras que son un poco más lentas, que tienen una velocidad de 12 a 30 metros por segundo. Entonces, cuando ustedes frotaban, ¿qué hacían? Activaban las fibras A beta para detener, bloquear el paso, ¿no? del estímulo por las fibras A delta del dolor. Entonces, de alguna manera, esto impedía que se siga sintiendo este dolor. No olvidar que el dolor es tan importante para el médico, pero imagínense A delta, ¿no? También comparten la información con las fibras de tipo C. Entonces, las fibras del dolor tienen dos tipos de fibras, acá lo dice, A delta y las fibras de tipo C, que son más lentas aún que A delta, ¿no? Generalmente están involucradas ambos tipos de fibras, generalmente. Por ejemplo, en una quemadura, ¿no? En una quemadura, una persona se quema, o es una quemadura intensa en tercer grado. La peor quemadura es la que se produce por aceite caliente, ¿no? Aceite hirviendo, como muchas veces se visto en el hospital. ¿Por qué? Porque el aceite se pega, ¿no? En cambio, el agua muchas veces se evapora rápidamente, ¿no? Pero el aceite queda ahí caliente y produce las peores quemaduras. Cuando uno le pregunta a los pacientes dicen, doctora, sentí el aceite en mi piel y he dado un salto para atrás, ¿no? Generalmente se queman en la cocina porque se voltea una olla, se voltea la sartén. Doctora, sentí, he dado un salto para atrás, pero ya me había quemado, ya el aceite estaba encima de mi pierna, por decir, ¿no? Entonces, esta información va por las fibras A delta y por estas fibras que son supuestamente la fibra rápida del dolor, pero después comienza un dolor tremendo que va a cargo de la fibra C. Cuando está de por medio de la fibra C, es que ahí ya el dolor es tan intenso que se ha producido porque ya los tejidos se han destruido, se han deteriorado en la quemadura de tercer grado con destrucción de tejido. ¿Qué significa que se destruyen las células? Significa que al destruirse una célula deja de inmediato, eh, eh, deja que salgan de su interior, ¿no? Se destruye, entonces salen las enzimas del interior de la célula y eso produce un dolor espantoso, ¿no? Por ejemplo, las enzimas proteolíticas que se producen porque se destruyen las células, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Entonces ya sabemos, ¿no? De que las abuelitas, sin saber fisiología, frotaban, ¿no? la rodillita de su nieto para que no sintiera dolor. Y era porque estaban bloqueando con estas fibras, ¿no?
depresión, tal depresión, ¿no? Para que el niño no sintiera dolor, ¿no? Y verdad se consigue, ¿no? Este es el fundamento de la terapia física y rehabilitación. Los masajes a algunas personas le caen perfectamente. No olvidar que eh, las fibras simpáticas son las del dolor tipo cólico, ¿no? Esas fibras también son, ¿quién no ha tenido un dolor tipo cólico? Es horrible, ¿no? Sí, pero sin embargo son muy lentas, ¿no? Tienen una velocidad, ¿no es cierto? Prácticamente de 2 metros por segundo, ¿no? Prácticamente acá vemos 0,7 a 2,3, pero si nosotros hacemos un promedio, pongámosle 2, muy parecidas a la fibra C del dolor, ¿no? Entonces, son lentas, pero muy fastidiosas, ¿no? Entonces, acá está, este es el receptor tipo, este es el receptor de tipo Pacini, ¿no? Entonces, un fuerte apretón de mano de manera mecánica, alumnos, miren qué interesante, acá vemos el estímulo mecánico, un fuerte apretón de mano. Ese apretón de manos hace que se deforme esta zona, ¿no? Y al deformarse mecánicamente, ¿no? Se deforma mecánicamente, se aperturan los canales de sodio, que ya ustedes saben, y comienza el potencial a dirigirse, se va hacia la médula, ¿no? ¿no? Entonces, un fuerte apretón de mano es lo que se llama sensibilidad. O hay gente que muchas veces aprieta muy fuerte la mano, ¿no? Además de sentir la presión, sentimos que nos ha presionado fuertemente, muchas veces incluso hasta sentimos dolor, ¿no? Entonces, ahí se dispara, producto de esa presión, uno dice, ah, qué fuerte me está apretando, ¿no? Entonces, se está disparando un potencial de acción, ahí que se le ha llamado potencial de tipo receptor, pero ya ustedes saben que es la apertura de los canales de sodio, entonces comienza a saltar el estímulo y se va, ¿no? Se va a viajar hacia la vía sensitiva, comienza desde el exterior, ¿no? Ya estamos hablando de la vía sensitiva, no olvidar, ya no estamos en la parte motora, lo sensitivo comienza en la parte periférica, hoy día estamos hablando de las fibras nerviosas periféricas, ¿no? Entonces un apretón de manos, ¿no? Y ahí está el receptor tipo Pacini. Pero así como tenemos este receptor, acá hay otro tipo de receptor. Lo que les decía, las terminaciones nerviosas libres hoy día ya está súper demostrado, de que son las que somos, ¿no? Son las del dolor y la temperatura. Son realmente verdaderos termorreceptores de estas terminaciones. Miren la forma que tienen estas terminaciones y al interior, en la membrana de estas terminaciones, miren los diferentes tipos de receptores. Son receptores altamente especializados, unos para el calor, otros para el frío, ¿no? Y así, altamente especializados. Por ejemplo, acá tenemos este receptor el receptor de temperatura, a propósito lo ponen como de color rojito, porque el rojito es el que produce el calor, ¿no? Entonces, acá está la temperatura, por ejemplo, miren, ¿no? El agua, como uno cuando mete la mano al agua, ¿no? Y sobre todo si tienen, quiere tomar un baño de agua caliente, qué sé yo, en una tina uno mide, ¿no? Y dice, ah, bueno, el agua está realmente caliente, ¿no? Estamos acá a 40 o más grados centígrados, ¿no? Entonces, es sumamente interesante cómo estas terminaciones nerviosas libres tienen estos receptores tipo canal, ¿no? Que están encargados, pero por supuesto cada canal ¿no? Sirve para una determinada información. Estamos hablando, puede ser el calor, ¿no es cierto? Puede ser el frío, ¿no? Hay otras sustancias que también utilizan una serie de canales, por ejemplo, ¿no? Acá por ejemplo, hay el mentol, por ejemplo, ¿no? El mentol, por ejemplo, un spray, ¿no? Que tiene mentol, específicamente mentol. Se lo aplican a la piel y ustedes tienen una sensación extrañísima, ¿no? Que entre hielo, a veces entre molestia, si estamos en invierno y le echan, a veces hasta molestan, ¿no? Entonces, diferentes tipos de receptores, ¿no? Que tienen que ver pues con la temperatura, tanto para el frío como el calor. Estos son conductos altamente especializados, ¿no? Altamente especializados para cada tipo de información, ¿ya? Entonces,
No es que antes no se había conocido esto que ahora ya se han descubierto, ¿no? Estos receptores que están en las terminaciones nerviosas libres, estos canales iónicos que están en las terminaciones nerviosas libres y que cada uno sirve pues para, ¿no? Que cada uno sirve para recibir algún tipo de información, ¿no? Entonces, acá tenemos los receptores sensoriales, ¿no? Acabamos de decir, ya hemos visto, este es un cuadro resumen, ya hemos visto cómo, ¿no? Un estímulo de tipo presión, por ejemplo, un estímulo de tipo mecánico, se convierte al final en un potencial de acción, o sea, en un impulso nervioso. Eso es lo que se llama la transducción de los estímulos sensitivos. Es decir, una presión resulta que al final desencadena un potencial de acción, o sea, se convierte en un impulso nervioso. Eso es lo que quiere decir cuando uno dice la transducción de los estímulos sensitivos. El potencial de receptor ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, ya ustedes saben que la apertura de los canales de sodio, ¿no? ¿No es cierto? Produce un potencial de tipo despolarizante. Vamos a ver que siempre estamos hablando de lo mismo, pero a estas alturas ya ustedes saben lo que significa un potencial de tipo despolarizante. Al igual, como existía un homúnculo motor, como existe una parte, ¿no? Como existe una parte sensitiva, o como existe una parte motora, ¿no? Existe una parte sensitiva, pero habíamos dicho hasta hace poco que cuando hablábamos de la función motora, hablamos de primera neurona, segunda neurona, de la vía motora, por favor, que les quede bien claro. Una cosa es hablar de la primera neurona, de la vía motora, la segunda neurona de la vía motora, pero ahorita ya estamos en sensibilidad. La cosa es diferente, ¿no? La primera neurona, nosotros decíamos, está en la corteza, ¿no? Y bajaba la segunda neurona de la vía motora y decíamos, ah, es la motoneurona alfa, ¿no? Pero ahora hemos entrado al terreno de la sensibilidad y la cosa es diferente y opuesta. Entonces, nosotros decimos que la primera neurona, ¿no? Si acá está la piel, ¿no? Vamos a suponer un tacto, vamos a suponer presión, ¿no? Eh, ¿No? Tacto y presión, ¿no? Eh, Vamos a suponer que alguien, un apretón de manos, hemos dicho que acá se apretó ¿no? Fuerte apretón de manos, entonces se genera el potencial de acción que va viajando e ingresa por acá, ¿no es cierto? Y acá tenemos a la primera neurona de la vía sensitiva, ojo, pestaña y ceja. La primera neurona de la vía sensitiva está acá, ¿no? En este ganglio espinal. Y luego seguimos, vamos a suponer este haz de un fuerte apretón de mano, vamos a suponer, la depresión va por el haz espinotalámico anterior. Vamos a suponer que esta es una fibra nerviosa del haz espinotalámico anterior y acá está la primera neurona, ¿no? De la vía sensitiva, la segunda neurona está en el asa posterior de la médula, la tercera neurona está aquí a nivel del tálamo. Finalmente estamos llegando a la corteza cerebral. A la corteza llegan, ¿no? Los axones, ¿ah? Acá están los axones. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad es muy fácil, a diferencia de la parte motora. La sensibilidad teóricamente es más fácil desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista anatómico, ¿por qué? Porque es una vía 3 neuronas. Sí, pero lo complejo viene, ¿no? En lo que es la misma fisiología, ¿no? Porque no todos los seres humanos son iguales, ¿no? Y los receptores también son diferentes, ¿no? Entonces, es bastante difícil muchas veces explorar la sensibilidad, ¿no? Porque está vinculada mucho con la parte subjetiva del paciente, ¿no? Entonces le decimos al paciente, siente, no siente, el paciente dice, sí siento, no, no siento, así, pero tenemos que ser muy hábiles para examinar esto, de lo contrario el paciente nos puede conducir a un error, ¿no? Entonces, miren acá, una vía 3 neuronas, primera neurona, ¿no? Acá está la primera neurona de la vía sensitiva en el ganglio espinal, la segunda está aquí a nivel del asa posterior de la médula espinal y la tercera en el tálamo. Ojo,
Aquí ya ustedes de todas maneras esto lo deben saber, pues claro que la anatomía uno le estudia una vez y se olvida dos o tres veces, ¿no? Entonces, miren acá, vamos a suponer que este sea el haz que conduce dolor y temperatura, porque frío y calor es temperatura. Estamos hablando de qué, de qué, espino talámico lateral. Acá está el espino talámico lateral famoso. Este es el que nos interesa tremendamente, ¿no? Este es el haz espino talámico lateral que lo vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque está llevando información de dolor y temperatura. ¿De dónde viene este haz? Puede venir de cualquier parte, pues del brazo, de la mano, de la pierna, sí, pero está viniendo de dónde, de qué receptor. Yo pregunto, ¿cuál es el receptor que utiliza esta información? Por ahí estás, Pierre, o ya te dormiste por el examen, Pierre. ¿Qué receptor será? Estaba utilizando acá el dolor. Yo decía, ¿cuál es el receptor del dolor? ¿De dónde ven? ¿Cuál es el receptor? Perfecto. Muy bien, perfecto, bien entendido, porque me ha dicho, sí, también para el frío y calor, sí, solo hace dilación. Exacto, eso es lo que tenemos que conocer. Entonces, eso lo van a estudiar y lo hablarán toda su vida, porque siempre el médico habla de dolor, porque cuando un paciente llega al consultorio es para que le solucionen algún dolor. Entonces, observen aquí, ¿no? Entonces, vamos a suponer que viene la información de dolor, ¿no es cierto? Un paciente que tiene un dolor en la mano, vamos a suponer, y acá llega la primera, ¿no? La primera neurona, la vía sensitiva, y luego se decusa. Ojo, en la médula espinal hay una decusación de esta vía, en la médula espinal, y luego asciende y luego se va al otro lado. O sea, igualito, igual todo es cruzado en lo que se refiere al sistema nervioso. O sea, aquí hay un homúnculo sensitivo también, muy parecido al motor. Esta zona del lado derecho está recibiendo la información de qué? De la mano izquierda, ojo, interesante. Cuando se trata entonces, dolor, temperatura, táctil, presión, por también igual tiene la misma, pero acá hay un detalle importante. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que acá existe lo que se llama la vía sensitiva profunda. Oye, pero ¿qué significa la profunda? Alumnos, esto es muy fácil cuando uno le agarra el hilo, ¿ah? Entonces, acá la vía de la sensibilidad profunda es la que va por el lado de Gol y Burdach. Todo lo profundo va por Gol y Burdach. Pero ¿cuál es el asunto? Es que el primer neurona de la vía sensitiva se encuentra en el galo, pero acá hay una diferencia con la segunda, mientras que la segunda es algo que se le llama sensibilidad de tipo superficial, se encuentra en la médula, aquí en la profunda se encuentra en el bulbo. Entonces pasa directamente, llega al bulbo, recién en el bulbo se decusa y luego, de todas maneras, es una vía neuronal. Pero ¿cuál es el detalle importante? Esta decusación a nivel de bulbo hace que el paciente tenga mucha diferencia. Acá tienen que dominar esta parte. Porque una cosa es lesión de la médula, desde el punto de vista sensitivo, y otra cosa es lesión de la corteza, y otra cosa es cuando se lesiona el tronco encefálico. Ahí la diferencia notable. Una cosa es que la lesión se produzca, por decir, antes de la decusación, que es a nivel del bulbo, y luego después de la decusación. Interesante. Entonces, eso lo vamos a ver en aplicaciones clínicas. Solamente eso les quería. Esto sí es vital, porque cuando estamos frente al paciente, tenemos que examinarlo, alumno. ¿Y qué diagnóstico van a poner ustedes? Uno, de acuerdo al examen, es que uno hace el diagnóstico. Aquí, para mencionarles qué importante es el cordón de la sensibilidad profunda, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? Tremendo cordón posterior, un cordón y dos cordones, estos se encargan de la sensibilidad profunda, pero
¿Qué es sensibilidad profunda? Yo les he dicho que para mí, o sea, lo más importante acá no hay definiciones, ni aquí, ¿no? Lo más importante es tener el conocimiento, ¿no? Ya les he dicho, aprendizaje por conceptos. Fácil, ¿no? Y me interesa, claro que tengo que saber si yo tengo que examinar al paciente, ¿no? La posición articular, esto es sensibilidad profunda. ¿Cómo examina a mi paciente? Agarro, levanto la mano, los dedos y le digo, ¿para dónde está? Yo le muevo el dedo. Le agarro un dedito solito y digo, para abajo, para arriba. El paciente me dirá, ojos cerrados, para abajo o para arriba, flexo ¿no? Cuando está flexionado digo para abajo y cuando está extendido el dedito de la mano es para arriba. Yo le digo al paciente, a ver, voy a examinar este movimiento. Tú me dices si tu dedo está para abajo o para arriba. Eso se llama posición articular. Eso es examinar este as. Eso es examinar este as. Qué importante, entonces, la sensibilidad profunda. La discriminación, hay otra sensibilidad que también es profunda. La vibración, ¿no? La vibración con un diapasón. Ya verán en su práctica ¿no? Este aparatito, ¿no? Entonces, la posición articular, qué importante, ¿no? La vibración con el diapasón también. Hay otra función que va por este A, por Gorlin-Urdache, y es el tacto y presión, pero epicrítico, no confundir el protopático, o sea, epicrítico es lo fino, ¿no? Una discriminación de tela también se hace con este as. Totalmente diferente a un apretón de manos, ¿no? Que está yendo por acá, tacto y presión. No olvidar, este es tacto y presión protopático, y lo que está acá, mientras que estoy acá arriba es epicrítico. ¿De acuerdo? Entonces, acá está el enlace espinotalámico anterior, que está llevando la información de tacto y presión, o también vía espinotalámica ventral, como lo quieran llamar. Y acá, lo más importante, lo más famoso para los médicos, el enlace espinotalámico lateral, porque está yendo dolor y temperatura, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Muy importante, y es tan fácil de examinar la sensibilidad profunda solamente con los dedos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Si hay alguna pregunta, me avisan, ¿no? Esto es lo que van a examinar. Y acá está el homúnculo sensitivo, muy parecido al homúnculo motor, ¿no? Muy parecido, ¿no? Prácticamente está ocupando, pero es de la circunvolución, ¿no? La porrolándica, ¿no? El área sensitiva, ¿no? Muy parecido al homúnculo sensitivo. Ojo, este esquema lo traigo, a mí me gusta siempre contrastar la parte histórica a la parte moderna. Esto lo creó Brodmann hace aproximadamente 100 años. Imagínense, cuando no conocía la resonancia magnética, no conocía nada, pero trabajando con una serie de animalitos, en fin, ¿no? Esto lo imaginó él en base a sus estudios, sus experimentos. Hoy esto es vigente, por eso me encanta traerlo. O sea, ese hombre era un genio, ¿no? Para su época. Haber pintado esto sin ser neurocirujano, bien difícil, ¿no? Y eso ya está demostrado. Hoy día, con estudios de resonancia magnética funcional y con estudios de tomografía computarizada con emisión de positrones, que se llaman el TEP o el SPEC, esto ya está, esto se dibuja. Ya se ve, ya se ve. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, cuando a un paciente le amputan la pierna, ¿no? Y a veces los médicos, por eso siempre trato de decirles que ustedes deben ser, el médico tiene que ser muy humilde, ¿no? Y no creerse que sabe todo, porque es bien difícil, pues, saber todo, ¿no? Bien difícil, ¿no? Ni yo a mis años puedo decir, pues, absolutamente, uno tiene que ser humilde, pues hay muchas cosas que uno ignora y no sabe, ¿no? Entonces no puedo, a veces el médico joven se cree el rey del mundo, ¿no? No es así, porque se los cuento, porque cuando estaba pasando visita, me acuerdo que había sido amputado un paciente y el pobrecito
el pobre paciente, después de la operación, ¿no? Se levanta en la noche, ya no tenía pierna, pero él sentía que tenía la pierna. Se levantó y quiso caminar, por supuesto se fue al suelo, ¿no? Porque ya no le faltó ese el posoperado, ¿no? El día siguiente que pasamos la visita, el traumatólogo que lo había operado, pues le decía, este, cosas inadecuadas al paciente, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre bajarte de la cama? ¿Acaso no sabes que te hemos operado? Y el pobre decía, sí, pero yo siento mi pierna, doctor. Y yo decía, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te has creído? ¿Qué pasa? ¿Estás loco? Y era obvio, se siente la pierna. ¿Por qué? Porque esta imagen está aquí en el cerebro. Y de la noche a la mañana, porque tú le quites la pierna al paciente, esto no va a desaparecer, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el síndrome del miembro fantasma. Pasará el tiempo, esto irá desapareciendo, ya no habrá el estímulo que produce normalmente la pierna, y después de un año se borrará esta pierna, porque ya no existe. Y cuando se le haga la rehabilitación al muñón, también al muñón, ¿no? Lo que ha quedado. Entonces, pero esto hay que tener en cuenta. O sea, a mí me emociona porque esto fue pintado hace 100 años y resulta que fue verdad. El dolor tiene dos vías, ¿no? Ya hemos dicho que tiene fibras de tipo rápido y fibras de tipo lenta, ¿no? Y entonces, las fibras de tipo lenta, ¿no? Llegan hasta acá, hasta el tronco encefálico, ¿no? Mientras que las fibras de tipo, acá mueren, ¿no? Y están en comunicación con la formación reticular, mientras que las fibras de tipo rápido incluso llegan a la corteza cerebral. Ya habíamos dicho, ¿no? Que son las fibras de tipo A delta, mientras que las fibras C son las que son las fibras lentas, ¿no? Esto es importante, claro que sí. Las fibras de tipo lenta son las que más molestan porque están acá con la formación reticular, por eso es que un paciente que tiene dolor no puede dormir, pues, ¿no? ¿Quién va a dormir con un dolor? Es imposible, ¿no? Hay que quitar el dolor a la gente, ¿no? Para eso es el médico. Imposible que pueda dormir con un dolor. ¿Por qué? Porque la formación reticular, ¿no? Sobre todo esa formación reticular está siendo estimulada continuamente, ¿no? La de tipo excitatoria impide que el paciente pueda dormir. Nadie puede dormir pues, con un dolor intenso, ¿no? Nadie. Bien, entonces las terminaciones nerviosas libres están distribuidas en la piel, periósteo, ¿no? En, en lo que se llama, pues, en la membrana, ¿no? Pero, por ejemplo, el hueso en sí no tiene, el periósteo es el que tiene las terminaciones ricas en terminaciones nerviosas libres, ¿no? Las arterias del cerebro son las que duelen porque se dilatan, ¿no? La migraña es una dilatación, ¿no? Se produce por una dilatación. No son las neuronas, no son las neuronas las que duelen, ¿no? Son las paredes, ¿no? El tentorio, ¿no? Hemos dicho que el dolor, el más pesado es porque se estimula la fibra C, ¿por qué? Por la presencia se rompen las células, el líquido, todo el contenido de las células sale afuera, estamos hablando de la bradicinina, acetilcolina y las enzimas proteolíticas salen afuera, estimulando la vía del dolor. Bien, alumnos, nos quedamos aquí y seguimos el día sábado, porque ya veo que el tiempo está exacto. No, seguimos con esto el día sábado, después de un examen, no vamos a hacer la cuestión tan extensa. Nos vemos el día sábado, buenas tardes, buenas tardes. La lista la voy a Buenas tomar. tardes, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias.